Queridos amigos, buenas tardes. Nuevamente aquí en Canal B, el canal del Bicentenario, en Educación y Política, para hablar con un nuevo personaje, amigo mío, y un profesional a carta cabal. Él es de la provincia de Ica, estudió en la Universidad de Ica, la Universidad Estatal, es ingeniero mecánico electricista, pero ha ejercido cargos de suma importancia en la gestión pública del país. Y nos va a contar ahora su experiencia educativa, su formación. Y tengo bastante expectativa de que realmente nos pueda hablar, quizá de la parte no pública, como persona y como profesional. César Gutiérrez, bienvenido. Gracias, Pepe. Muchas gracias por la invitación. Yo feliz de tenerte acá porque nos conocemos ¿cuántos años ya? Más de 25 años. Más de 25 años. Por supuesto. Cuando tú eras presidente de salud. Antes, ¿no? Yo he sido presidente de salud en el 2002 al 3, ¿no? 2002, 2003. Yo te he conocido casi en el 2001. Por ahí, ¿no es cierto? Pero siempre yo te he mirado con bastante expectativa porque ya eras un personaje público, ya tenías apariciones, creo yo, en determinados segmentos de la prensa, y siempre yo me preguntaba sobre los conocimientos adquiridos. ¿Hay alguna relación entre el ejercicio de tu función pública y tu formación académica o no la hay? Cuéntanos. Mira, yo he cumplido justamente en enero 30 años de tener presencia pública. 30 años. Entonces, sí, ya. Yo empiezo en el 94. ¿Ya? Ahora Opinión Pública, empiezo a escribir en una revista económica que en ese tiempo era Medio de Cambio. Correcto. Y comencé a aparecer en ese mismo mes en el caso del programa Promoviendo, que te manejaba Guido Penal. Y esto empieza porque recién en el 94 se había hecho, tenía 2 años la reforma del sector eléctrico, que era una copia de la reforma chilena. Y la reforma chilena tenía una base inglesa. Entonces, era un tema entre técnico y de enseñarle a la gente de qué se trataba. Y entonces mi presencia pública empieza por un tema técnico que tenía mucho de presencia pública porque había que enseñarle a los empresarios en ese tiempo de cómo manejarse en un contexto de libre mercado. Y ahí empiezo. O sea, empieza como comunicador. Como empiezo explicando en qué consiste la reforma eléctrica, que ya no eran las épocas que el Estado te imponía una tarifa, sino que tú elegías la tarifa que más te convenía. Eso se llamaba opción tarifaria en ese tiempo, que es vigente hasta ahora. Y es más, hago una empresa para hacer ese tipo de cambios, de pasar de una tarifa mandatoria a una tarifa que tú eliges la opción tarifaria. Y eso significaba en ese tiempo, me acuerdo, pues el titular era ahorre 40% su factura de luz sin cambiar el consumo. Y era simplemente por las opciones que te da el mercado, cómo podías tú elegir convenientemente una tarifa que te da una reducción significativa en la facturación mensual. Y ya no paré, pero yo tenía un antecedente, porque yo ya en el año 96 toco el tema camisea, ya que comienzo a escribir sobre el tema camisea. Yo había tenido un antecedente en el tema de gas y petróleo, porque tú me preguntabas fuera de cámaras cómo mecánico electricista en petróleo, ¿no? Y en petróleo y gas. Lo que pasa es que yo en el año 87 trabajaba en una empresa de automatismo, trabajaba como ingeniero comercial de una empresa de automatismo electromecánico. Correcto. Y en el año 87 era una época que dura, el país había justamente Abel Salinas, había un mensaje tratando de sincerar precios, después de una época de alto crecimiento 85-87, y el Estado se quedaba sin dinero. Y yo como ingeniero comercial tenía como cliente a Petroperú. Ya. Y había mucha dificultad de Petroperú de poder importar los mecanismos con los cuales se traen petróleo. Eso lo llaman los caballitos que hay en Talara, que tú lo ves, es un clásico, un balancín que va extrayendo petróleo. Muy bien. Entonces me encarga a mí la empresa que me vaya a Talara y que copie los sistemas de automatismo para desarrollarlos acá localmente. Entonces yo me paso como 2 meses en Talara mirando los pozos de petróleo cómo funcionaba este automatismo, que eran equipos de la época de la International Petroleum Company, de esa época era. Entonces los copio y ese automatismo está relacionado con motores eléctricos
Y yo en la empresa que trabajaba hacía un convenio, que la empresa se llamaba Manufacturas Eléctricas S.A., que hasta ahora existe. Conjuntamente en ese tiempo había un fabricante de motores del Crosa y se diseña un equipo que reemplaza al importado. Pero para entender eso, tenía que ver cómo funciona un pozo petrolero. Estamos hablando del año 1987. 87. Y esos balancines, yo los recuerdo de cuando hubo pues la expropiación. De la época del IPC. De la época del IPC, años 69, 68. Claro. Y luego estamos hablando del 86. Claro. Entonces, ese tipo de cosas se copian, pero luego viene un problema, ¿no? Que Petroperú, ya en el año 88, se hablaba de una crisis de $1 millón de pérdidas por día. Eso es lo que perdía la empresa. No tenía dinero y había problemas para pagar. Entonces le proponen a la empresa donde yo trabajaba de pagarle con petróleo crudo. Entonces un poco entro a entender, porque yo como era sector comercial, tenía un salario muy bajo, pero tenía una comisión cuando cobraba al cliente. Entonces, un poco explicar. Te esforzabas. Claro, entonces, cómo realizar petróleo crudo y combustibles en el mercado. Entonces ya me meto al tema comercial. Entonces, cuando en el año 94 yo comienzo a hablar de electricidad, ya yo tenía un antecedente en gas y petróleo que lo había venido viendo sucesivamente en el año 87. Y en el año 96 viene el tema de Camisea, pues viene el tema del contrato del ciclo. Correcto. Yo ya tenía una idea en conjunto del tema y ya me convierto muy protagónico en el año 96, diciendo que no era un contrato del siglo, que era un acuerdo, digamos, un acuerdo de voluntades, un memorándum de entendimiento y que no había el contrato del siglo. Y bueno, y tengo mucha connotación hasta el año 98 que fracasa el contrato del siglo. Porque siempre has tenido una opinión siempre crítica a las cosas, ¿no? ¿Siempre fuiste un crítico de las cosas? Tú de época universitaria, en tu formación académica, Mira, siempre fuiste contestatario. Yo era delegado de aula. Claro. Yo he estudiado en la universidad, en Ica, en una universidad muy politizada. Y la Universidad de Ica es formada en los años 60 con una vocación aprista, con un manejo aprista. Pero cuando viene el gobierno, la Fuerza Armada, el golpe de Estado, se convierte en una universidad velasquista. Entonces había una confluencia de discusión política entre el velasquismo, el aprismo, y se convierte en un bastión del comunismo prosoviético. Entonces yo vivía en ese contexto. ¿Qué año estamos hablando? Del 72. Plena dictadura militar, 74, el comunismo era fuerte en las universidades. Entonces era el comunismo prosoviético que tome el control de la universidad, antagonista del velasquismo, el aprismo está en minoría, y luego entra el comunismo pro-chino, que tiene sendero luminoso inclusive en Ica. ¿Y encuentras una utilidad para el ejercicio de la profesión y la formación, digamos, no ideológica? Eso no me interesa. Y hay una relación entre la formación política. ¿Crees que un buen profesional tiene que conocer de las artes que implica la política, la oratoria, la negociación y esas cosas? ¿Hay una relación o crees que el profesional debe ser estrictamente profesional y técnico para ejercer con éxito su trabajo? El profesional técnico, cuando quiere llegar a los más altos mandos donde toman decisiones, ya tiene que conocer otros aspectos. Correcto. De economía, un tema. Yo estudié luego finanzas. Tiene que conocer también la realidad, la economía está relacionada con la política. Entonces tú te desarrollas al más alto grado profesional cuando tienes el contexto técnico, que lo entiendes, el contexto económico, que necesitas saberlo, pero eso te lleva inevitablemente al terreno político, ahí se toman las decisiones. Entonces, la formación profesional, si quiere llegar a los más altos cargos, pasa por política, pasa por economía, pasa por finanzas, más allá de tu formación original, ¿no? Porque no le he perdido. Porque algunos piensan que, yo escucho, por ejemplo, ¿no? Dicen, en el Congreso no hay estudios técnicos, faltan técnicos. Yo creo que hay una fusión entre tu formación técnica y política, y que el funcionario, inclusive del más alto nivel, ¿no? Alguna vez hablaba con un miembro del presidente del Tribunal Constitucional o presidente de la Corte Suprema o fiscales de la Nación y dicen, no, mis puestos ya son de carácter técnico. Pero yo creo que hay una fusión entre el técnico y el político. No sé tu opinión. Claro, o sea,
Carácter técnico, por ejemplo, un abogado. Carácter técnico es conocer el detalle de las leyes, interpretarlas, puede ser procesalista o de repente, como dicen, abogado consultor, ¿no? Bien. Pero eso se desarrolla en un contexto político. Un ministro de Estado es un ministro técnico, sí, debe conocer la técnica de su sector, pero el cargo es eminentemente político, Correcto. está designado en el aspecto político y al interactuar con el Congreso, interactuar con las fuerzas sociales, estás interactuando como político. Y si no quieres entender eso, sencillamente vas a ser un mal ministro, un mal funcionario. Claro. Porque necesariamente estás interactuando ya con los sectores políticos y sociales. Porque mucha gente le tiene miedo al término político. Y es un error, pues si hay muchos que critican a los políticos. Claro, y si quieres cambiar las cosas, tendrás que intervenir en política. Claro. Y si no, sencillamente serás un lastimero Por eso, permanente. porque yo, inclusive cuando yo era estudiante universitario y terminaba ya mi carrera, en algunas empresas, yo recuerdo que solicitaban personal que hayan sido miembros del tercio estudiantil. Claro. Mira, empresas privadas que piden gente que hayan pertenecido al tercio estudiantil, o sea, que hayan ejercido alguna labor política. Y eso luego se verifica cuando en el avance profesional, ese alto funcionario, tiene que tener habilidades políticas para poder ejercer la función. Entonces, por eso me preguntan, tú eras delegado de aula. Claro, y presidente de mi promoción, entonces sí tenía un protagonismo dentro de mi colectivo de estudiantes de Ingeniería Mecánica Eléctrica, en una universidad nacional donde en épocas de beligerancia política, digamos, estamos hablando pues del gobierno militar, las algaradas que hubieron al gobierno militar en la época de Morales y Bermúdez, Claro. esa es mi época. Y luego ya casi al terminar la carrera, ya veo la apertura de la democracia con el ingreso del retorno de Fernando Belaúnde. Claro. Ya te gusta, cuando te gusta el tema, lo continúas y no lo dejas, ¿no? Así ha sido. Y si yo he llegado a opinar en el año 94 públicamente, ya tenía un componente político lo que estaba diciendo. Y era consciente de eso. Y era inevitable. O sea, había habido una reforma que había tomado como referencia un concepto inglés que se había desarrollado políticamente en Chile, en un momento de crisis de Chile, pero que había triunfado y que venía al Perú y había oposición a eso. Había reacción, no apliquen eso, es un modelo chileno, privatista, ¿no? Entonces ya entrabas al debate político. ¿Y no tenías miedo de que te etiqueten así, de ser un analista, digamos, económico-político, negativo de las cosas por tu percepción crítica? ¿O también en algunas oportunidades has felicitado, has dado mensajes no críticos, pero sí de conformidad con el manejo de la política energética o petrolera, por ejemplo? Mira, por ejemplo, lo más reciente, Ya lo está. más reciente, que se está hablando del caso de Petroperú y el relevo de la Junta de Accionistas Directorio. Correcto. Ahí había una crítica de los exfuncionarios de los directores de Petroperú. Dicen, han elegido que economistas, y aquí necesitamos ingenieros, dicen, ¿no? Ya, yo soy ingeniero de mecánico electricista aficionado al petróleo. Esa sería la definición. Pero ¿qué ocurre? El problema de Petroperú hoy día es un problema financiero, no es un problema de petroleros. Entonces, cuando ha ocurrido eso recientemente, hace 15 días, yo lo que decía era, oiga, este es un tema de financistas y me parece bien que se elija en estos momentos a financistas en la dirección de la empresa, porque tienen que ver cómo sacarlos de una deuda de $8.000 millones, no es un tema de ingenieros. Entonces, ha sido un poco el reconocimiento a profesionales del sector de economía y finanzas a un problema de una empresa que maneja temas técnicos como los combustibles. Entonces, ahí tú estás resaltando el rol de otras profesiones que están en un contexto político. Estamos hablando que el ministro de Economía es un político al final. Sí. Y estoy resaltando esa necesidad. Entonces, yo no tengo por qué esconderme de dar una opinión política a favor de la decisión que habían tomado. Correcto. Pero luego hacía una parte, de los 5 que han elegido, solamente 2 conocen finanzas. Wow. Los otros 3 son administradores, decían, ¿no? Y no tengo nada contra los administradores, pero es un tema, o conoces algo del sector de refinación de petróleo, algo más de finanzas, pero o conoces mucho de finanzas. De los 5 que has elegido, si me dicen, estoy de acuerdo que no sean ingenieros, me parece bien que sean financistas, pero de los 5 solamente se eligió 2 y 3 no lo son. Entonces había una aceptación de tener otra profesión, pero había una crítica también, ¿no? Entonces, ahora, me hablabas también, creo que fuera de cámaras, que habían pocos expertos en tema petrolero, ¿no?
Sí, mira, porque es un país que no tiene lo que llaman filiación petrolera. O sea, cuando se construye el oleoducto norperuano, que es un oleoducto con una capacidad para transportar 200.000 barriles diarios, se pensaba que esto iba a ser Arabia Saudita, en época del gobierno militar. Y se construye un muelle en Bayóvar que podía albergar barcos que de ese tipo no existían, ¿no? En capacidad y en tamaño. Entonces, ese tipo de cosas ha hecho que, como no somos un país eminentemente petrolero, haya muy poca gente en el sector petrolero, en la gestión de una refinería. Entonces, tú al momento que estás buscando un gerente para práctica de refinación, ¿cuál es tu referente? Solamente tienes la Pampilla, de lo cual he sido director también. Tienes la Pampilla con unos cuantos gerentes, tienes Petroperú unos cuantos gerentes y no tienes más en el mercado. Entonces, tú puedes cambiar directores que están en el sector economía, en el sector, no sé, gerencial, pero en el manejo propio de una refinadora no tienes profesionales. Tú buscas un gerente de refinación, no hay, pues. No hay. La única experiencia de Petroperú es la Pampilla y no hay más. Entonces, hay serias limitaciones para encontrar especialistas en la gestión de una refinería o la gestión comercial de combustibles, que es todo un mundo. Es una gran carencia. Pero eso también va un poco quizás de la mano. ¿Crees que nos han hecho creer que somos un país petrolero? Bueno, eso viene un mito del gobierno militar, ¿no? Claro. O sea, el gobierno militar que estatiza International Petroleum Company en el 68, la convierte en Petroperú en el año 69, y se da con unos hallazgos, ¿no? Ahí nomás en los años 72, 73, de pozos petroleros productivos, que Trompeteros, Capirona, Pavallaco, que se hablaba mucho en esas épocas, hizo pensar pues que esta era una bonanza muy grande, que era un país petrolero. Y la gente que se ha formado en Petroperú, muchos de los que están vienen desde esa época. Hay gente muy antigua en Petroperú. Ya están casi ancianos. Claro, entonces, claro, hay mucha gente, la edad promedio es muy alta, y alrededor de 60 años la edad promedio de los trabajadores, ¿sabes? Y hay mucha gente que hoy día toma el cargo, que está en cargos altos, que está por debajo de los 70 años. ¡Wow! Entonces, ¿por qué no hay relevo? Y no se quieren ir tampoco, seguro. No, pues no, por supuesto. No quieren irse porque es una empresa que paga bien a sus gerentes, paga mal a sus directores y a su presidente, que paga muy mal. Pero entonces, desde esa época viene el mito del petróleo. Y luego pasa el tiempo, no somos petroleros, viene la época de Fujimori, se privatiza, errores en la privatización, entiendo en el momento de la urgencia de caja de vender. Y luego viene otra andanada en el año 2001. En el 2001 se hereda de 3 años antes un convenio entre Perú y Canadá para identificar cuencas petroleras. Y da una información que era auspiciosa. Y en el 2001 era director de Perú Petro, que es la agencia promotora de exploración y producción. Se hace unas reglas en base a esa información y se promociona 4 años. Venga, mira, acá hay esta información, parece que hay. Y bueno, y de 3 o 4 contratos exploratorios que había ahí, eso continúa Alan García apropiadamente, decide continuar la política agraria de Toledo y se llega a tener 50 contratos exploratorios, que es una barbaridad. Exploratorio. Claro. Entienda bien la gente, porque a veces la gente confunde la exploración con la explotación. Claro, digamos, estamos en la búsqueda de confirmar si existe o no el recurso petróleo. Ese es el contrato exploratorio, que hay dinero por medio, dinero de riesgo, pues puedes no encontrar. Claro. Entonces, se llegan a acumular 50 contratos. Entonces viene una corriente muy grande, nuevamente nos crea la visión que somos petroleros. Y luego pues comienza a decantarse que no encuentran nada. Entonces, del 2011 para adelante se van cayendo los contratos porque no encuentran. Y el gobierno de Humala pretende replicar lo que se había heredado de la época de Toledo, promociona más, pero comienza un mal antecedente, no estás encontrando, y los lotes que me ofrecen las áreas para explorar no tienen información geológica importante. Desde los 50 nos retrocedemos a 4 contratos ahora. 4. 4, claro. Dios mío, de exploración. De exploración. Y no se ha encontrado nada. De los 50 contratos hubo solamente uno productivo que está en Huánuco, que produce 3.000 barriles diarios, que es poquito, ¿no?
Mira, Talara, la refinería necesita 95.000 barriles diarios, porque en comparación Wow. 3.000 es poquito. Entonces, se había creado una segunda oleada de que, por pensar que éramos un país petrolero. Lamentablemente los resultados no han sido auspiciosos. La información que hoy día para proporcionar es muy básica y el antecedente que no encuentras y con información incipiente es que no vengan. Pues. No Eso es en cuanto a la cantidad. ¿Y la calidad de nuestro petróleo? Depende. Si vamos en la costa, hablemos de Talara, la calidad es mejor que la del Golfo Pérsico. Mucha más calidad, pero de menos volúmenes muy pequeños. Allá se hablan de millones de barriles, 10, 8 millones de barriles. Acá hablamos de 20.000 barriles diarios. Y necesitamos 95.000. 95.000 para la refinería. O sea, la calidad acá no es muy buena. Es muy buena. En la costa. En la selva es un petróleo ya mediano, de mediana calidad, que las refinerías de Perú no los pueden procesar y se exporta. Así en crudo. Así se exporta con petróleo crudo, que viene en el oleoducto y llega a Bayóvar y de ahí se exporta. Entonces, el caso de la selva es de mediana calidad, el caso de la costa es de alta calidad, pero por volumen muy pequeño, insuficiente para nuestra necesidad. Ahora, este petróleo debe combinarse con otras sustancias también de petróleo para subirle... Claro. Digamos, el negocio petrolero de los refinadores, es decir, los que toman insumos para producir combustibles, es mezclar la menor cantidad de ligeros posibles de alta calidad. Correcto. Con los de menor calidad. Cuanta menor calidad vas a tener, mejor precio tienes. Entonces, una mezcla de alta calidad de precio alto, pero pequeño volumen, y una alta cantidad de petróleo de poca calidad y poco precio, hace que tengas el costo ideal, ¿no? Es una combinación de bajo precio con alto precio, pero con mayor preponderancia del bajo precio, y la tecnología te permite fabricar de esa mezcla combustible de alta calidad. Eso es lo que se ha hecho en Talara. El problema es que digamos, la inversión ha sido muy grande, pero justamente el concepto de la refinería Talara es eso. Con poca cantidad de producto de Talara, que es buena calidad, una gran cantidad de petróleo de baja calidad que se importa principalmente de Ecuador, y vamos a producir combustible de calidad. El problema no es ese, el problema ha sido que ha gastado 6.500 millones de dólares. Ese es el tema, ¿no? Pero ese es el concepto. ¿Y cómo vamos con el gas? Bueno, con el gas hay dos cosas, ¿no? Camisea ha servido. Ha servido Camisea porque, digamos, nos cambió la generación de energía eléctrica, petróleo, gas, y con un precio bastante barato. Pero luego viene el mito de la masificación del gas. Que yo soy casi en solitario como opositor a eso. Claro, porque, por ejemplo, fueron a mi casa. Pusieron los tubos y toda la vaina. Si no quiere gas, yo no quiero gas. No quiero porque simplemente, ¿qué puedo usar a gas? Excepto la cocina. La ducha, sí. Y la ducha, no. Aunque en otros sitios... Hay la calefacción. Hay calefacción, he visto también lavadoras. Claro, refrigeración. Refrigeración también. Pero eso no es aquí en el mercado. Claro. Entonces, lo que pasa es que la distribución de gas, o sea, los concesionarios de distribución de gas, su negocio es atender al gran consumidor. Gran consumidor. Restaurantes. No. Ni siquiera eso. No, eléctricas. Mira, con 5 empresas eléctricas que consumen gas y que no dan electricidad casi en todo el país, se hacen el 65% de su ingreso. Mira. Y con 1,5 millones de consumidores domiciliarios, se hacen el 3% del ingreso. Increíble. Entonces su negocio es las eléctricas, algo la industria, que en Perú no son muy industriales, bueno, el sector vehicular, ¿no? El sector vehicular, que es un gran demandante. Entonces, con la concesión de un concesionario que tiende tubos, atiendo clientes preferentes como las eléctricas, y mi tema domiciliario es una responsabilidad social, ¿no? Es un tema social. Claro, entonces, pero se habla mucho de la masificación. Claro. Entonces, cuando se habla de masificación, se entendería, vamos a tratar de llegar a todos. Pero eso no es negocio para un concesionario. Entonces, cuando hoy día se habla de la masificación, hay leyes en el Congreso para la masificación, justamente hoy día se discute en la Comisión de Energía una de esas leyes. Lo que están diciendo los concesionarios, yo te manejo la concesión, ya pues pon la plata y construye las redes. Y dicen, no, tu Estado tiene un fondo que se llama Fondo de Inclusión Energética, se lo cursa a los consumidores, de ahí sacamos. Y si no alcanza, le cargamos un adicional a la tarifa eléctrica y me da la plata, yo lo gestiono.
Así pues cualquiera hace masificación, Claro. o sea, con cargo al fisco no, pues. Y por eso yo soy un opuesto. Entonces, el discurso permanente, la masificación del gas, porque es más barato que el GLP, es verdad, es más barato. Pero lo que nos está diciendo es que construcción de redes con dineros del público, que es estos fondos, con complemento del dinero de la caja fiscal que se ha hecho el año pasado, que ha dado cerca de 150 millones de soles para eso, sencillamente no es negocio. Por cada 100.000 consumidores, tú tienes que invertir para construir redes 300 millones de dólares. Y en el Perú faltan 6,5 millones de conexiones domiciliarias. Es una locura. Entonces todo el mundo habla de la masificación, los políticos tienen temor a oponerse a la masificación. Yo digo, mira, si quieres tener energía barata, si quieres subsidia un poco el GLP y te sale más barato que tener redes, ¿no? Entonces eso es un mito, la masificación. El gas ha cumplido su rol, cumple su rol en el tema vehicular, cumple su rol en la electricidad, cumple su rol en la industria. Pero también le digo al Ministerio de Economía, cuando interviene esto en los combustibles del transporte, no estás pensando en algo. El gas natural tiene el IGB, pero el combustible líquido, ya se dice la gasolina, el diésel tiene impuesto selectivo al consumo, al IGB. Y la gasolina tiene impuesto al rodaje, impuesto selectivo al consumo, IGB. Ojo que como estás cambiando la matriz energética, estás dejando de recaudar. Anda imaginándote cómo cubres eso. Porque en el eso futuro, nadie lo está viendo. Porque en el futuro, ya entiendo inclusive que en Europa ya van a prohibir la fabricación de automóviles a gasolina. Y están yendo a la electromovilidad. Exactamente, a los automóviles de carácter híbrido. Afortunadamente se dice que tenemos grandes reservas de litio, ¿no? ¿Es verdad o mentira? Ahí dicen que con los bolivianos quieren invadir el Perú porque hay demasiado litio. Y he escuchado esas cosas. Tú, a ver... Mira, cuando se habla de un recurso natural, en el caso del litio, ¿no? Hay que distinguir dos conceptos. La existencia del recurso y las reservas. ¿Ya? Correcto. El recurso es, acá hay litio, y demostrado que existe litio. Eso se llama recursos. Para que eso se convierta en reservas, yo tengo que demostrar que la inversión en explotar ese recurso y luego venderlo o convertirlo en comercial sea rentable. Si la extracción, el procesamiento y la parte comercial no es rentable, eso sigue llamándose recurso y no reserva. Solo será reserva si eso es rentable. En el Perú nadie ha demostrado que eso reserva es recurso. Entonces, Chile tiene recursos y reservas. Bolivia tiene recursos y no tiene reservas. Y el Perú tiene recursos y nadie demostró que es reserva. Pero hay mucho de discurso en eso. O sea, hay un uso político de todas estas cosas. Es un uso económico, porque mira, la empresa que empezó esto con Yellow Macusani, se llama la empresa. Ellos, que es una empresa pequeña que cotiza en la bolsa de Toronto, tú en la bolsa te manejas por buenas noticias. Claro. Entonces, cuando hace 4 o 5 años comprobaron que había recursos, está comprobado la existencia de recursos. Ellos discursearon como si fueran reservas. Dios. Y entonces discursearon y esperaron un repunte significativo en la bolsa de Canadá. Duró un día. Porque los que conocen dijeron, a ver, ¿dónde está la comprobación de la reserva? No hay. Como no hay, ya, tranquilo, ahí está, por el momento ahí sí. El día que me digan que eso tiene viabilidad económica de explotación y gestión comercial, ese día eso se llamó reserva y vas a encontrar inversionistas en realizarlo. Mientras tanto... ¿Ya hay interés en eso o no? ¿Qué sucede? Digamos, esto es un recurso que está en roca. Muy diferente del caso chileno que está en salar. La explotación en el caso peruano es más cara, por eso la viabilidad económica está en cuestión. En caso chileno es salares, y los salares es mucho más fácil y más barato la extracción y la producción. ¿Y crees que en algo incide la inestabilidad política del país? En este caso, claro, o sea, cualquier inversión significativa en la inestabilidad política influye, pero en este caso el tema central es la viabilidad económica, porque las empresas que están en las industrias extractivas, llámese petrolera, llámese minera, ¿no? Esta es una actividad minera, están acostumbrados a los problemas políticos. ¿No? El recurso natural no está en las mejores zonas de la democracia, está en el África, está en Latinoamérica. Toman riesgo, ¿no? Por supuesto, riesgo calculado, genera a veces retracción en la inversión por la inestabilidad política.
Pero el asunto es que acá, antes que eso, hay un problema acá de viabilidad económica. Pero en términos generales, el recurso económico, el recurso natural existe, ¿no? Pero es manoseado también desde el punto de vista político y genera expectativas que a la población luego dice, y porque el político también se la cree. O sea, el discurso de acá... O sea, nuestros políticos en realidad, hablando ya, como se dice en el argot popular, a calzón quitado. Nuestros políticos, este Congreso... y muchos de los anteriores. Y de los anteriores. Tienen su comisión de energía y minas, bla, bla, bla. Pero no hay gente especializada de la clase política en estos temas. Claro, o sea, esta diferenciación de recursos y reserva, que es básica, o nadie se las dice o no quieren escucharla, o se les hace difícil argumentar lo contrario, decir, oiga, compruebe que haya reservas y en buena hora sacaremos las normas que sean necesarias para que esto sea viable. Pero parece que eso es difícil, pues, ¿no? Igual que la masificación, ¿no? O ponerse en la masificación es casi una herejía. Yo he estado casi en solitario diciendo que no. La misma gente de mi profesión, no, la masificación. Yo no creo en la masificación. Es un tema económico. Yo diría, hay mejores formas de utilizar los recursos del Estado que estar echándole tubos para que un privado luego lo gestione. Y además, ese privado, que en el Perú se habla de privado, es una empresa municipal. O sea, Cálida es una empresa municipal colombiana. Entonces, ni siquiera estamos hablando de una empresa estatal, es una empresa municipal. Y entonces, para que la empresa municipal colombiana que funciona en el Perú quiere explotar, o sea, quiere gestionar redes. Pero cuando tú le dices allá, pues anda a las regiones altoandinas y pon tu platita que tú dices que... No te dice. No, pues no. Ahí está el Fondo de Inclusión Social Energética, cárgale la tarifa eléctrica y si no alcanza, pídele al Estado, ¿no? Así sí, así cualquiera, pues. Quiero volver al tema del Congreso y los parlamentarios especialistas en esos temas. Dime, ¿esa carencia de conocimientos no también genera que la clase empresarial que sí conoce el tema abuse de la ignorancia de nuestros políticos? Mira, yo diría que las grandes leyes del sector energía... ¿Quién las hace? Los grupos de interés. Los grupos de interés. O sea, el parlamentario en realidad... No entienden nada. No entienden. Por supuesto, son temas complicados. Correcto. En la industria. Entonces, elaboras y tienes tu coordinador parlamentario del sector privado que busca el parlamentario apropiado y lo instruye mínimamente para que discurse, ¿no? Y ahí viene, pues, y luego lo hace como dicen los maoístas, pues la correlación es el poder, y entonces la correlación busca la correlación de votos y sacar la ley adelante. Así funciona. Qué pena, hace ¿no? tiempo, ¿no? O sea, la clase política no está preparada para los temas porque son temas especializados, ¿no? Salvo que tengas a alguien del sector que se haya convertido en político y participe y lidere, pero eso no ha habido. Pues, Hasta ahora no se encontraba nadie. No ha habido. Del sector que esté metido en política. No, lamentablemente no ha habido. Hubieron reformistas en el Estado desde los ministerios, pero que impulsaron, por ejemplo, el caso de Daniel Jocama, en la época de Fujimori. Sí, lo recuerdo. Fue un gran reformista, ¿no? Digamos, muchas de las reformas que hoy día se manejan, él las hizo, y en buena hora. Pero él fue un impulsor desde el Ejecutivo. Y el Congreso fue ministro, lo mismo, ¿no?, que ahora. Claro. Ahora lo que tiene es que ni el Ejecutivo encuentra ese gran problema, ¿no? ¿Y cómo cubrir eso? ¿Qué idea podrías dar para que el político le guste, conozca el tema? Que yo creo que interactúe con la gente que conoce y que sea imparcial, porque esto se presta al lobby en el peor sentido. El lobby no es mala palabra, claro, pero acá se presta al lobby, digamos, de sesgar una opinión, defender un interés particular. Hoy día en el Perú, en el caso de electricidad, en el caso del gas natural, ya no hay un solo actor. Hay diversos actores en conflicto. Entonces cada uno lleva su proyecto de ley o cada uno petardea el proyecto de ley del resto. Y en estos momentos los congresistas se dividen, pues, a favor y en contra. Entonces lo que necesita es gente con la integridad suficiente que esté dispuesta a escuchar y ir por donde la razón asiste, no por donde la fuerza del lobby persiste, por ahí no debe ir. ¿Y crees que parte de la solución sería que en los propios partidos políticos existe una capacitación en temas de recursos naturales? Porque está muy ligado a la conflictividad social y tiene otras aristas también ese componente. Y en todo, Pepe, no solamente en el sector energético y recursos, el sector salud, por ejemplo. Correcto. Yo que he sido presidente de salud. Tú has estado en salud. Qué bueno que pasemos de salud. Cuéntanos tu experiencia en salud. Entonces yo que te digo, en este tipo de cosas,
Los partidos políticos en general no tienen técnicos. Primero que no existen. Esa es la realidad, pues un partido organizado con sus técnicos, no. Yo cuando veo, por ejemplo, el PSOE en España, ¿verdad? Muy bien. El PSOE tiene sus técnicos. Entonces, había un técnico muy conocido en España, en el sector eléctrico, Fernández Ordóñez, que sostenía que no había competencia en la forma como se manejaba. Escribía libros, dictaba conferencias, y era catedrático de ese tema. Y llegó a ser autoridad, pero era un hombre partidarizado y tenía conocimiento. Eso existe cuando existen partidos. Y PSOE tiene cuadros. Claro. Tiene cuadros técnicos. Claro, tiene cuadros. Cuadros técnicos. Políticos formados en Por temas supuesto. técnicos. Es lo que en los 70 se llamaba el profesional comprometido. Correcto. Entonces se llamaba en los 70. Hoy día suena mal la palabra. Sí. ¿no? Pero sí es necesario. Pero primero ojalá que los partidos se solidifiquen. Conseguir 25.000 firmas se ha vuelto hasta difícil para los partidos. Así es. Entonces, y luego que formen cuadros, ¿no? Esa es la mejor manera. Pero lamentablemente no lo hay, no lo habrá en el próximo gobierno tampoco, porque ningún partido tiene cuadros. No existen los partidos, existen logos electorales. Los más tradicionales han tenido problemas para conseguir su inscripción. Entonces, mira el PPC, ¿no? El PPC era un cuadro de técnicos, así es, digamos, así es, en derecho. Sí, sí. Y en derecho empresarial. Hoy día no puede conseguir 25.000 firmas. Al mismo partido aprista le costó conseguir 25.000 firmas. Y todavía está en problemas. Y todavía está en problemas. Claro, entonces, si al menos se solidifica como partido y sus disputas internas se las arreglan, porque hay viejas generaciones contra nuevas generaciones, sí, se las arreglan, después busquen pues tener técnicos y que convenzan a gente que sea técnica y que conozca un aspecto determinado de la economía, de la política, que sea pues su partidario. Porque ¿no? tanto que se habla hablando que el Perú tiene cuartos recursos naturales, etcétera, etcétera. Yo la verdad es que podría ser eso cierto, pero mientras no sepamos a transformarlos, a explotarlos adecuadamente, y si la clase política, que son los gobernantes al final, no van a formar cuadros que en el futuro puedan manejar estas cosas, ¿qué nos depara el destino, querido? De hecho, las leyes se hacen a pedido de los grupos de interés que no necesariamente representan el interés del país, sino el interés particular de quien promueve la ley. Y los congresistas se allanan a eso por desconocimiento, por interés, ¿no? Entonces, eso es un problema. Y eso lo vamos a ver no solo ahora, lo vamos a ver en el 2026 nuevamente. Y dime, ¿sucede en otras partes de América Latina, en otros países? ¿Es la misma situación? Sí, bueno, en Chile, por ejemplo, el caso de la concertación, yo siempre he repetido ese tema. El caso de la concertación, ellos tenían parte de la concertación, había un partido que se llama el PPD, que era el equivalente al SODE en el Perú, ¿no? Que tenían sus técnicos economistas, ¿no? Me acuerdo mucho cuando se discute en el año 2005-2006 el tema de la regalía minera, por ejemplo, en Chile. Correcto. El ministro de Hacienda, el señor Nicolás Izaguirre, que venía del Fondo Monetario, pero partidarizado del PPD, y era parte de la concertación. Entonces, las empresas mineras en Chile dijeron, ¡oh, qué horror! Van a poner la regalía minera, mañana no vamos al país. Eso dijeron. El señor Nicolás Izaguirre, conocedor del tema, no era un comunista, era parte de la concertación, venía del Fondo Monetario Internacional y le dijo, oye, un ratito, avíseme cuándo se van, porque yo voy a licitar nuevamente todo eso donde se van. Avíseme una vez, porque en mi país no va a tirarme basura en el patio delantero ni en el trasero. Y el presidente de la República, Ricardo Lagos, lo respaldó. Y es un caso, por ejemplo, el caso chileno, que yo he visto gente técnica comprometida políticamente, y eso en Chile lo tiene el PPD, hoy ha disminuido, forma parte del gobierno también, pero hay ese tipo de cuadros. Acá no existe eso, lamentablemente, ¿no? Ecuador, en el gobierno de Correa, interactuó yo mucho en la época del gobierno de Correa, reclutó un conjunto de gente que conocía temas técnicos y que manejaba Petroecuador. La economía ecuatoriana tiene mucha influencia en Petroecuador y todos están detenidos, están procesados judicialmente. Pero ahí he visto también gente que sí conocía y que fueron reclutados en la gestión de gobierno. En el caso colombiano también. En el caso colombiano, estas empresas municipales, por ejemplo, Cali es una empresa mayoritariamente municipal, Contugas, que es el concesionario de electricidad de Ica, Electrodunas de gas en Ica, Electrodunas concesionaria de distribución de electricidad en Ica, que son empresas municipales, 100% municipales, vienen también a tener cuadros técnicos en Colombia.
Y allá la visión política es mucho más amplia que Perú. Por ejemplo, la empresa estatal colombiana Ecopetrol, con sus problemas, porque ha tenido problemas, ha sido exitosa y ha defendido como empresa estatal la derecha colombiana. Álvaro Uribe defendió Ecopetrol, pero creó una especie de sociedad con un cierto nivel de control y participación privada, aunque minoritaria, que funciona casi como un privado. No exenta de problemas, pero ahí está. Entonces, hay un poco más de cultura política y digamos, de gente que sigue a los políticos de turno, que tienen cuadros técnicos que interactúan en la vida del día a día y tienen mejores resultados. ¿Y por qué falta ese aditivo aquí en la clase política? ¿Falta una visión de largo plazo? ¿Falta que nuestros dirigentes políticos tomen conciencia realmente de la formación de sus cuadros en estos temas tan especializados? Mira, se ha satanizado mucho a la actuación política. En la época de Fujimori se satanizó mucho digamos, Al político, ¿no? El político tradicional se habla Sí, despectivamente. sí, recuerdo, ¿no? claro. Entonces, ya desde la época de Velasco comienza un poco la satanización de los partidos políticos, la política tradicional. Eso ha hecho que la gente que se forma en las universidades ya no intervenga en política. Y entonces Sí, no le interesa. universidades prestigiosas no querían que sus alumnos se metan en política. Por supuesto. Y en las nacionales también se ha perdido mucho el peso político. Yo he estado dictando como 2 o 3 años clase en San Marcos y ya dictaba en la Escuela de Negocios de Administración, el último año de pregrado, y ya no les interesaba la política. En San Marcos, ¿eh? Imagínate. Claro. En ICA ni qué hablar, porque yo llevo 34 años en ICA. Ya no les interesaba la política. Y yo vengo de una universidad altamente politizada. Entonces, digamos, la satanización de la política desde la clase política gobernante ha influido mucho que los jóvenes no les interesa intervenir en política. Y eso es parte de la carencia de los partidos. Y los partidos tampoco no han predicado de cómo reclutar jóvenes, porque tratado de crear una especie de club de Toby que solamente los antiguos manejan el partido y no quieren irse. Pues, ¿no? Es una mezcla de esas dos cosas. Hace tiempo no escuchaba la frase Club de Toby. Se usaba mucho hace años. Pero sí, es una lástima que los dirigentes políticos, también porque son ignorantes de estos temas. Claro, no saben ni su existencia. Exacto, o sea, ni siquiera reconocen ellos, no está en su agenda de ellos el tema del recurso humano, naturales, el tema de formar técnicos en diversos aspectos del ámbito del sector público, porque al final del partido político van a salir los gobernantes. Y este país y todos los países se mueven con decisiones de carácter político. Por supuesto. O sea, cuando entra el partido político de turno, por supuesto, pone a sus cuadros. Si los tiene. Sí, claro, acá no los tiene. Acá no los tiene. Acá comienza a reclutar al poner venga la presión de alguien que tenga poder, ¿no? Oso, y eso que estamos hablando, en este momento percibo que estamos hablando del gobierno central. Claro, por supuesto. Imagínate gobiernos regionales, gobiernos municipales. Entonces, ¿qué va a ser del país sin buenos políticos capacitados dentro de 15, 20 años? Hay que predicar que la política sí es importante, que si algo exige cambios debe participar en política, y si alguien tiene conocimiento de ningún aspecto, por supuesto debe participar, que va a enriquecer el partido político y el país. Falta también, creo yo, una conciencia de responsabilidad social individual de los profesionales, ¿no? Pero hoy día hay mucho individualismo, ¿no? O sea, los cambios tecnológicos te llevan a otro lado. ¿No? Antes eran más soñadores. No hay un tema, te repito, de responsabilidad social, de legar conocimientos, de transmitir conocimientos, sino, percibo yo, ¿no? Puedo estar equivocado. En cuanto a un enriquecimiento económico individual del individuo, claro, ¿no? Claro, lógico. Es el individualismo del beneficio personal. No me importa qué pase con el resto, ¿no? Exacto. O sea, un poco las redes sociales, eso contribuye a eso. Pero bueno, pues hay que adaptarse. Los políticos tienen que adaptarse a eso. Pues también muy pocos empresarios existen, ¿ah? Me he chocado con empresarios que están preocupados en la formación de la clase política. Ah, no, en lo absoluto. O sea, tampoco no creen que en la política los empresarios tienen miedo. Quieren usarse al político. Pero yo me he encontrado con gente que sí está preocupada. Pero que son me dice, minorías. Son minorías. Dicen, o sea, ellos como empresarios son los que arriesgan el dinero y esas cosas. Pero también la inversión puesta en función a un clima de estabilidad política, una calma, una paz social, seguridad sobre todo.
y están preocupados de que no tenemos una clase política preparada para gobernar. Y el ejemplo más cercano pues, es el señor Pedro Castillo, ¿no? Claro. Pero justamente también el sector empresarial muchas veces el gran problema que tiene el sector empresarial es que se sesga en su beneficio personal. Sí. Y eso también ha generado, Castillo viene por eso. Castillo viene por muchas necesidades de cambios que debieron hacerse al modelo, sin cambiar el modelo, sino afinamientos, que al final ha creado descontento. El principal problema, por ejemplo, fue el COVID. El COVID, con sus 200.000 muertos, caló mucho en la sociedad. El modelo no funciona, dijeron. Y por supuesto el tema de la salud, ya se me saludó al Ministerio de Salud, sencillamente no se manejó debidamente, hasta ahora, y eso generó mucho descontento. ¿Y quién tiene la culpa? Todos estos que han manejado el poder y que están en beneficio propio. Así lo pensó la gente. Claro. Y quiero una reivindicación, que venga alguien de provincia, que les ponga mano dura, vamos contra eso. Es un poco el expresión. ¿Crees que ese fue un poco el resultado? Claro. En el voto, que se materializó en el voto para elegir al señor Castillo? Claro, entonces, hay cosas, por ejemplo, reformas dentro del contexto del modelo. Reformas de qué tipo, por ejemplo, el sector bancario. El sector de las tasas de interés, el sector de la seguridad social. Son temas que la gente no entiende. Por ejemplo, la AFP. ¿Cuántas reformas se necesitan en la AFP y que son necesarias? Un presidente de una AFP, creo que fue el de Integra, que suele decir después de que hubieron todos los retiros que han habido autorizados por el Congreso, es que no nos hemos preocupado de la gente. Oye, ¿y para qué están? Y con mecanismos con que la gente pierde en su fondo, pero la AFP gana en utilidad. Es decir, si ganamos los dos, si perdemos los dos. Esas cosas se oponen a una reforma, y esa oposición a la reforma es la que genera el descontento. En Chile, Boric es fruto de justamente el descontento por empezar por las AFP. Exactamente. Eso es lo que ocurre. Entonces, el desconocimiento, el no querer ceder posiciones en cosas que valen la pena ceder posiciones, sencillamente te traen gente como Pedro Castillo y, ¿por qué no?, también con su heredera Dina Boluarte, ¿no? Claro, es un poco la extensión, ¿no? Por porque son políticos que emergen de la protesta, ¿no? De la ira, de la cólera, de un sentimiento negativo al gobernante, ¿no? Y vamos, mira, con el deterioro económico que estamos viviendo, recesión el año pasado, me parece que este año tampoco nos va a ir bien. Estamos creando el caldo de cultivo para algo similar en el 2026. El deterioro económico, cuando has decrecido y has llegado a los niveles de pobreza de 300.000 personas más que lo que ocurre el año pasado. Se ha incrementado, sí. Es un descontento que al 2026 se va a expresar de alguna manera. Hay cantidad de partidos políticos, yo creo que van a apostar por un radical nuevamente, por un outsider van a apostar. Y contra más radical le parezca, mejor creo que va a apostar la gente, y eso no está bien. Entonces, hoy día, que tenemos un gobierno que no sé cuánto va a durar, creo que su vocación llega al 2026, pero sus propias contradicciones internas pueden implosionar. Necesitamos crear conciencia de tratar de ajustar al gobierno que se maneje correctamente. Aquí han sido muy laxos de dejarlo en el manejo económico. Digamos, gran parte de lo que ocurrió el año pasado, echarle la culpa, mira, a las marchas, echarle la culpa a los fenómenos climatológicos al primer trimestre, con eso discursieron todo el año y nadie decía nada, nadie los ajustaba del dispendio que estaban haciendo. Tenemos que ajustar, porque de lo contrario, sencillamente vamos a llegar muy desgastados. ¿Cuando hablas de ajuste te refieres al Parlamento? Porque yo veo que el Parlamento tiene son reactivos al escándalo político, claro, ¿no? Pero no al aspecto técnico, o sea, no se escandalizan por el manejo técnico de nuestra economía, por ejemplo. Por supuesto. Pero sí se escandalizan con algo, pues, más farandulesco de la política, ¿no? Y ahí sí son campeones, ¿no? Claro. Enojándose, pero en la crítica técnico-político al manejo... No ha habido, pues, no hay contrapeso. Porque no tenemos parlamentarios que conocen las cosas de fondo. Al final, ¿en qué se interesan? En la discusión de ley de presupuesto de cada año y cada quien quiere más agua para su molino. Exactamente. Eso es todo el tema. Pero la discusión es técnica contra sentencia en la economía, no hay, pues. No hay contrapeso. Tú que eres un estudioso de las iniciativas legislativas parlamentarias en el plano energético, y estoy convencido que te has leído
la cantidad de proyectos que han ingresado y la calidad de proyectos ingresados a la Comisión de Energía y Minas, ¿qué tal la calidad de iniciativas legislativas en esta materia? Que tú hayas podido revisar. Mira, es que vienen con sesgo. Por ejemplo, el tema de la masificación del gas viene con un sesgo, que yo te lo he explicado. Sí. Tiene su discurso técnico, ¿eh? Que para poder refutarlo también tienes que conocer, cosa que no hay. Y puede terminar imponiéndose. Alguien del punto de vista técnico edulcoró bien un discurso. Le mete un cuento ahí a la gente y se lo cree. Bien, suena bien. Suena bonito. Suena bien. Que tiene su fundamento técnico con beneficio a un grupo de interés. El caso eléctrico, por ejemplo, tú has mencionado el tema de la electromovilidad, el hidrógeno, este tipo de cosas nuevas. Acá no se apuesta, por ejemplo, por las energías renovables. Perú y Chile, en ese tema, empezaron casi iguales, con un mes de diferencia, con una normativa exactamente igual. Perú se ha quedado con 5% de participación en renovables en la demanda y Chile tiene 22%. Allá han sido más proactivos y menos sesgados. Aquí, ¿quién triunfó? Los generadores de electricidad en base a gas, que no querían ceder 1 milímetro de su negocio. Cosa que ocurre hasta ahora. Hasta ahora en la Comisión de Energía del Congreso se aprobó un proyecto de ley para introducir más renovables, con oposición de los gasíferos. Mira. Que yo le llamo a ellos los fósiles, ¿no? ¿No? Hidrocarburos fósiles. Y ellos se oponen y ya tiene como 6 meses la aprobación en la Comisión de Energía para discusión en el Pleno y no se llega a Pleno. Porque supuesto que existe un lobby. 6 meses. 6 meses. Porque hay un lobby que evita que eso avance. Claro. Entonces, y cuando llegue al Pleno la discusión va a ser intensa, pero esto es una discusión entre gente que impulsa los renovables, que por supuesto tiene interés económico, porque esto no es un negocio pequeño, y gente que no lo quiere porque cede un parte de su cuota de mercado y no quiere perderla. Entonces, no quiere migrar a otra cosa. Esa disputa, bueno, el que consiga mejor correlación de votos triunfará. Pero el interés del país está afuera. Chile, en ese sentido, ha sido mucho más amplio, ha sido mucho más diverso y teniendo una legislación igualita que la peruana, con un mes de diferencia de inicio, ellos crecieron al 22 y nosotros nos quedamos en el 5. Entonces, ese es un tema. Por eso la conciencia política del profesional chileno es mayor que la peruana y necesitamos hacer prédica en eso, ¿no? Hay poca gente que, como voy a coger tu palabra última, predique estas cosas. Por ¿no? supuesto, porque cuando dices algo, a tu entender, que puede ser inclusive el correcto, recibe la crítica, el antagonista, todo el mundo no va a criticar. Mucha gente quiere ser protagonista público, pero creen que ser protagonista público es que siempre te van a alabar, ¿no? Claro, gente que... Yo conozco políticos que no quieren ser criticados, ¿no? Claro. ¿Para qué se mete a crítica a la política, no es cierto? Hay más políticos que no saben explicar las cosas, no saben elaborar un buen discurso, persuadir. No te digo que hagan pues, discursos populistas que son perversos, en mi opinión, de hacerle creer a la gente cosas que no suceden, pero al menos prepararse adecuadamente desde el punto de vista de la lectura. Hay poco político estudioso también. Conozco políticos que no leen, pues, ¿no? Que no se preparan, que leen igual el periódico, la primera plana. La primera plana, como los que están, personas que están esperando su microbús, ¿no? Claro. Con todo respeto, ¿no? Pero que se nutren de la política de una manera, en una primera capa, ¿no? Pero no profundizan en las cosas, ¿no? Claro, y lamentablemente mientras eso no cambie, y los profesionales, hay mucha gente que cuando tú eres protagonista, yo he tenido 30 años de protagonismo público, que no es poca cosa y casi permanente, en la buena y en la mala. Cuando he tenido todo eso, también quieren lo mismo, ¿eh? Pero no quieren que los critiquen. Entonces, con todo eso, o te vuelves suavecito, pues, ¿no? Te vuelves por donde va la ola, ahí me subo ese carro. Claro, metes el dedo a la boca y por donde ve el viento, por ahí te vas, ¿no? Entonces, ese es el gran problema, pues, cuando eso opinas públicamente, te llaman opinólogo, ¿no? Efectivamente. Tienes que tomar una posición y dependiendo de la toma de posición tendrás gente a favor y gente en contra. Hoy día es difícil, con las redes sociales te vas a encontrar todo tipo de insultos. No te imagino. Bueno, pero así yo he sufrido, tú también. Sí, por supuesto. Entonces, eso tienes que ser consciente. Correcto. Ya, bueno, 30 años ya algo me he acostumbrado. Cecita,
Mira, el tiempo ya se nos acaba, ha sido una charla espectacular. Yo he aprendido muchísimo contigo, yo reconozco, sé muy poco del tema, pero esta charla me ha nutrido, me ha enriquecido. Hay unos munitos pequeños que quisiera que en tu cámara te dirijas a la juventud, a la gente que quiere hacer política. ¿Qué piensas tú? ¿En qué debe formarse? ¿Qué mensaje le podrías dar a las personas que te ven? Mira, la formación política es necesaria. No basta ser crítico de lo que pasa en el país. El gobierno es malo, los parlamentarios son malos. Alguien tiene que tomar la iniciativa. Y para tomar la iniciativa hay que intervenir en política, pero para eso hay que formarse políticamente y en la especialidad que tengan. Pues independiente, puede ser médico, saber del sector salud, puede ser ingeniero, me interesan las industrias extractivas, puede ser administrador, me puede interesar otros aspectos de la economía. Pero todo eso requiere formación y requiere vocación para la política, cosa que se ha perdido lamentablemente porque el político ha sido satanizado y porque hay temor de ser criticado. No hay que tener temor, porque el que tiene vocación persiste y sigue. Cecita, te agradezco mucho la Gracias, visita. Pepe, gracias. Te doy la mano, agradecerte la Claro, presencia muchas aquí gracias, Pepe, por la en Educación invitación. Política. ¿Qué bueno conversar con tanta libertad? No, mira, no, ha sido una rica charla. Yo creo que la gente se va a nutrir de tus conocimientos que has tenido a bien trasladarnos. Algo hemos transmitido, hay mucho más para conversar otro día. Nos sirve, por supuesto sirve. Cecita, encantado de tenerte acá, muy agradecido. Gracias. Queridos amigos, será hasta el próximo lunes, 4 de la tarde, en Educación y Política, siempre por Canal B, el canal del Bicentenario. Hasta la próxima semana. Buenas tardes.